comunidad de Recursos Humanos TV, bienvenidos otra vez a su programa de Frente a Frente. Muchas gracias a los que nos acompañan constantemente. Luego estamos viendo las preguntas que nos llegan y vemos ya personas que son ya fieles seguidoras de este programa. Les agradezco muchísimo y de verdad hacemos este programa, toda la comunidad de Recursos Humanos TV, con muchísimo cariño para que sea de valor para ustedes, para sus organizaciones, para ustedes como profesionistas, y seguiremos imprimiendo todo el cariño para que siga siendo de valor para ustedes. Y pues en este programa tenemos otro nuevo invitado, como es costumbre aquí en el de Frente a Frente. Nos llegan un montón de preguntas y se las voy a presentar. Fíjense, nos acompaña Mónica Sánchez y Madrid. Ella es directora senior de Desarrollo Organizacional y Transformación Cultural en PepsiCo Alimentos México. Es líder de recursos humanos con una amplia trayectoria en empresas internacionales, entre ellas Kraft Foods, Diageo y PepsiCo. A lo largo de su carrera ha desempeñado diferentes roles de recursos humanos como Total Rewards, HRBP y Organizational Development, que quien no sabe qué es HRBP, la hemos hablado ya de ese rol en diferentes conversaciones previas. Ha sido un rol que hemos conversado constantemente, y los diferentes grados de HRBP, porque hay muchos tipos. Pónganse a revisar en los programas pasados en YouTube, que están todos. Ya hemos hablado de ese rol y es de mucho valor. Bueno, Mónica ha tenido ese rol, además de desarrollo organizacional, y ella es una gran impulsora de la agenda de Employee Value Proposition, transformación cultural, diversidad y desarrollo de talento. Moni, bienvenida a la silla de Frente a Frente. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en tu programa, regalando tu tiempo y tu conocimiento a nuestra comunidad de recursos humanos. Hola Maru, ¿cómo estás? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes y de platicar. Y ahorita todavía ni arrancábamos y ya estábamos tú y yo empezando con la plática muy a gusto. Así es que seguro va a estar muy interesante y nos la vamos a pasar bien. Feliz. Es que cuando juntan a dos mujeres que nos gusta hablar, Moni, y que somos apasionadas del tema de recursos humanos, el problema es que nos controlen, no que hablemos. Exactamente, así es. Oye, Moni, nos mandaron un montón de preguntas. Bueno, te mandaron millones de preguntas interesantísimas. La verdad, muy de debatir, muy de conversar. Preguntas genuinas que seguramente son la bronca que traen actualmente en la empresa y que quieren tu opinión, tu sugerencia, tu punto de vista. No sé si vamos a alcanzar a ver todas porque la verdad es que son un montón, pero elegí aquellas preguntitas que dije, ay, siento que estas son las que pueden ayudar a complementar todo lo que hemos estado hablando en estos espacios. Y entonces, pues si tú estás lista, estamos listos para empezar. Por supuesto, vamos a darle. Va, listo. Pues mira, Nelly Cruz de la Ciudad de México nos pregunta, ¿cómo podemos medir el fit cultural desde la entrevista de selección? Que me parece interesantísimo, porque luego estamos súper enfocados en los criterios del puesto, pero además obviamente queremos que haga fit con la cultura, y lo que queremos saber es que si está el candidato alineado con la cultura existente de la organización. Totalmente. Muchísimas gracias, Aneli, por esa pregunta, porque sí, la verdad es que es súper importante, como dices tú, una cosa es las capacidades funcionales que necesitas para desenvolver ese rol, y otro es que la persona realmente vaya a ser exitosa en la compañía, con la cultura de la compañía, con la filosofía de la compañía. Entonces, sí, nosotros hemos aprendido sobre el camino que es muy importante tener una manera de poder medir esto. Y también una manera objetiva, porque otro tema que también se escucha mucho es este famoso tema de los sesgos inconscientes, ¿no? Al final del día uno entrevista y entre más objetivo pueda ser sobre si es la persona que cumple con el perfil y es la persona que se va a adaptar, es muy importante. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hicimos en PepsiCo hace algunos años, desarrollamos una herramienta que se llama Pep Hire. Entonces, no quiere decir que sea lo único, ¿no? Lo único en lo que nos guiamos, pero es una herramienta que justo está desarrollada basada en aquellos perfiles que han sido muy exitosos
adaptándose a la cultura, que conviven con los valores que tenemos dentro de PepsiCo y que entonces nos ayuda, nos da como una guía. Entonces eso es un requisito para una persona poder participar en un rol o poder quedarse en un rol, tiene que pasar este assessment. Entonces es una herramienta completamente objetiva que nos ayuda. Y por otro lado, también nos hemos dado cuenta que el tener un proceso robusto, ahora, no quiere decir que tengamos 15 entrevistas, ¿no? Porque también intentas cuidar la experiencia y luego es muy pesado estar pasando de una u otra, pero si lo puedes combinar de poner un panel e invitar diferentes personas, ¿no? De la organización a que evalúen y después una entrevista, a veces hasta le metemos de vete a desayunar con esta persona, entonces también nos ayuda que varios ojos vayan viendo a la persona y también otra vez cuidamos que no sean demasiado, pero que ayuden a que podamos medir esta parte del fit cultural, que no es menor, ¿no? Y nosotros lo hemos vivido, gente que dices, cumple perfecto con el perfil, pero hay algo de la manera como que no se adapta, que le cuesta mucho, y al revés, también tenemos gente que se adaptan, que yo el otro día le decía a una persona, oye, parece que llevaras años aquí, ¿no? Nadie creería que llevas un par de meses. Y también otra cosa que hemos hecho es esa gente que se ha adaptado muy bien, también como que revisamos qué tiene esa persona, qué hay en su perfil, qué tipo de experiencias ha vivido que le ayudan a poderse adaptar a nuestra cultura. Oye, está súper interesante que tengan una guía porque en mi experiencia lo que he visto es que cuando le llaman ese fit cultural, además de todo esto que dices, de estas tendencias y este bias que tenemos Ujú, de una persona, también consideran el fit como características muy generacionales, que es un error muy importante porque es, si todos los del equipo son de chavitos de 25 años, pues para que haya fit, entonces voy a buscar otro chavito de 25 años, ¿no? O lo opuesto, si son puros cuarentones, voy a buscar un cuarentón, ¿no? O si son ujú. todos de cierta universidad, o si son todos fresitas o no fresitas, o sea, y no tiene que ver esas características sociales o generacionales con un fit cultural. ¿No? Y cuando dices fit cultural, te Totalmente. apuesto que cada líder se inventa una cosa de qué significa fit cultural y que tengan una guía que unifique, decir, a ver, estas son las características de la cultura y esto es con lo que tiene que hacer fit. No edad, no nivel Exacto. socioeconómico, nada, es con esto. Y ahora sí van a desayunar, hagan assessment panel o lo que sea, pero con una guía que marque que es cultura. Esa me parece una muy buena práctica para todos los que nos están escuchando. Sí, totalmente, porque aparte algo que también reforzamos mucho es todo el tema de diversidad e inclusión. Entonces, que te haces más rico cuando traes gente que piensa diferente a ti, que se ve diferente a ti, que tiene un entorno diferente al tuyo. Y entonces, obviamente, si no buscamos maneras de ir en contra de los sesgos, que es muy normal, ¿no? Es muy normal que tú dices, oye, si yo fui muy exitosa y yo vengo de este background, pues entonces yo pienso que la gente exitosa es así, ¿no? De estas universidades que se comportan de esta manera, de esta edad, de este género. Entonces, sí, justo nos hemos dado cuenta que con este tipo de assessments o de guías nos ayuda un poco a buscar un punto común y poder ser un poco más objetivos. Oye, y tú has usado, ya sea en tu empleo anterior o en empresas del pasado, algo que esté midiendo el fit cultural post contratación, es decir, al mes, a los 2 meses o a los 3 meses para ver cómo va, ¿no? Porque al final la entrevista, por más que tratemos de tener poderes mágicos y bolitas así que leen el futuro, siempre es un riesgo que estamos tomando con las herramientas que tenemos y ver si sí está sintiéndose esta persona que dices, ¿no? Lleva 2 meses y parece que lleva la vida. ¡Qué maravilla! Pero a lo mejor tendremos por ahí alguien que ya lleva un año y que sigue sin sentirse cómodo, sin sentir que embona, sin sentir bien. Entonces, ¿te ha tocado en alguna parte de tu experiencia o algún consejo que puedas dar para poder medir ese tipo de fit post contratación? Súper, súper importante, Maru. Fíjate que un tema que aquí mismo en PepsiCo hemos hecho hace un par de años,
dijimos, vamos a entrarle más de lleno al tema de el onboarding, ¿no? Porque era un tema que nos dolía, que recibíamos feedback, que no éramos muy buenos en esta parte como de traer a la gente en sus primeros días, sobre todo no era homologada la experiencia de la inducción, ¿no? Habían unas áreas que Ok. si tú estabas en tal área con tal jefe, tenías una súper inducción, pero si venías de esta otra área o si no había como algo del centro de recursos humanos que te dijera así tiene que ser tu inducción. Y entonces nos metimos de lleno a entender y ahí fue donde empezamos a hacer estos análisis, donde empezamos a ver que, por ejemplo, los primeros meses eran los más difíciles, ¿no? De repente decía la gente, si sobrevives el primer año, ya sobreviviste, ¿no? Y decíamos, está bien, pero tampoco queremos que la gente lo sienta como un tema de tengo que sobrevivir, ¿no? Decía, hay que entender cuáles son esos componentes justo de la cultura que hacen más difícil ese sobrevivir el primer año. Pues una de las cosas que hicimos es hablamos con muchas personas que eran nuevos ingresos, que tenían 6 meses, que tenían un año, para entender qué cosas no estábamos haciendo bien, qué cosas hicimos muy bien, otra vez qué gente se fue, ¿no? Y no se adaptaron, qué gente se quedó. Y entonces empezamos a meterle componentes a la inducción que vimos que ayudaban, por ejemplo, un body, ¿no? El tener una persona que te acompañara desde el día uno, porque a veces es natural y como que conoces a alguien, pero a veces no se da y hay veces que son cosas de, oye, ¿dónde está el baño? ¿No? ¿Dónde como? Ya Sí. llegó la hora de la comida, ahora ¿cómo le hago? ¿Con quién voy? Y cosas tan sencillas y luego ya cosas un poco más complejas, por ejemplo, algo que nos reímos también mucho y seguro muchas empresas les pasa, tenemos muchos acrónimos y se te olvida y crees que todo el mundo los entiende, ¿eh? Y entonces el otro día alguien me decía y me dijeron, hoy en la mañana, me dijeron del programa de R2R, es un término financiero, le decía, no, es un programa que se llama Ready to Return, para mamás que regresan de no, bueno, ni idea, y decía, y esta persona lleva casi un año en la compañía, y decía, es que se nos olvida, ¿no? Entonces sí nos hemos metido como un poco a entender, analizar cuáles son esas cosas que no ayudan y cuáles son esas cosas que sí pueden favorecer. Literal hicimos una guía de acrónimos. Tenemos una guía que te ayuda desde tu primer día, te la mandamos. Es más, cuando firmas la oferta, te la mandamos y tú lees y puedes entender esto. Hicimos una aplicación de inducción para poder entender un poco más los procesos. Entonces, sí, definitivamente sí nos hemos metido más a entender cómo podemos ayudar a acelerar no nada más la curva de aprendizaje, pero también justo ese fit cultural del que estamos, entender más la cultura, conocerla más. Entonces, sí, es un tema al que nos hemos metido bastante. Sí, el body es una práctica que ha demostrado ser muy exitosa, ¿no? Y porque no solo te Correcto. da esta explicación, como dices, del baño y los acrónimos, que son muy valiosos, sino te da esa sensación de acogida social, que dices, ya tengo un pequeño amiguito aquí adentro donde no Sí, conozco a nadie, siento este acompañamiento de no comer solo, de hacer preguntas, ¿no? Este acompañamiento social, creo que el body es un ejercicio muy bueno que nos estás dando como sugerencia. La guía de acrónimos también me parece una sugerencia muy valiosa. Fíjate que a mí me pasó en una experiencia del pasado que para ayudar en eso pusimos un indicador, ya sabes, que se mide la rotación, es parte de los indicadores ujú, básicos, pero pusimos la rotación de menos de 6 meses. Y entonces mm, medíamos la rotación de menos de 6 meses por nivel, por departamento y con encuesta de salida ligada para ver qué había sido de este feed del onboarding. A lo mejor en reclutamiento les dimos expectativas muy maravillosas y se ujú. llevaron ciertos chascos, ¿no? O qué había pasado en su inducción al puesto con su jefe, sus compañeros, etcétera. Y también nos ayudó mucho a ver este fit de cómo estábamos recibiendo a todas estas personas desde el fit con el jefe, fit con el equipo y fit con la organización. Y fue muy valioso porque además tenerlo siempre en indicador da mucha paz, tener información Ujú. cuantitativa y cualitativa y también nos ayudó un montón. Está buenísimo, muy, muy buena práctica. Aquí no lo medimos todavía de esa manera, o sea, de una manera como más consistente,
pero creo que es una gran mejor práctica. E incluso también para las áreas de reclutamiento, a veces nos quedamos en, ya lo contraté, ya entró, listo, ¿no? Lo que sigue. Y creo que también el tener eso, a ver cuánto tiempo se queda, fue exitoso, no fue exitoso, es un KPI muy interesante, muy buena práctica, Mar. Mira, ya nos pusimos a hablar de reclutamiento con la primera Exacto, pregunta. Si te digo que exacto. no vamos a lograrlo, pero vamos con otra para tratar de alcanzar la mayor cantidad de preguntas. Buenísimo. Mira, nos pregunta Betina Solís desde Argentina. ¿Cómo intervienen desde el área de recursos humanos cuando tratan riesgos psicosociales? Hoy en día en aumento después de la pandemia. Y bueno, nos escribe Betina desde Argentina, pero también en México tenemos nuestra NOM 035 que empezó a generar un montón de conversaciones que después se dejó un poquito en los cajones escondida porque llegaron todos los ajustes de la pandemia y de las distancias y los híbridos y no sé qué. Pero la verdad es que es un tema todavía muy nuevo que tenemos que seguir aprendiendo a cómo gestionarlo, que tiene sus ventajas maravillosas que se haya puesto una regla así, pero también hay que aprender a gestionarla porque pudiera ser también un tema complejo, ¿no? Entonces, Sí. cómo lo ves tú desde el área de recursos humanos? ¿Cómo tratar este acompañamiento de riesgos psicosociales? Sí, no, definitivamente sí es algo muy importante y hay dos prácticas que me gustaría compartirte, Maru, que llevamos a cabo nosotros desde antes de la pandemia y que la pandemia nos ayudó en un montón. Una es, tenemos una línea de ayuda completamente confidencial, que funciona las 24 horas del día, entonces eso nos ayudó muchísimo. Durante pandemia subieron el número de llamadas de una manera sin precedentes, pero nos daba mucho gusto porque decíamos, qué bueno que la gente esté hablando, qué bueno que la gente esté levantando la mano, pidiendo ayuda, necesitando a alguien con quien hablar. Entonces, eso es la primera práctica que yo lo recomiendo mucho. Eso lo he visto en otras compañías en las que he estado y diferentes, incluso proveedores externos que te dan ese servicio de línea de ayuda emocional, o incluso también se ofrece para familiares y todo. Entonces, eso lo recomiendo muchísimo. Y otra cosa es, nosotros tenemos un programa muy robusto que se llama Vive Saludable, que mucho, hay una parte sí importante que se enfoca en el tema de tu salud y tenemos nutriólogas, nutriólogos que dan sin costo a nuestros empleados, les dan asesorías, pero también nos hemos metido mucho a todo este tema de mindfulness, de meditación, de poder, de repente damos pláticas, hemos traído este tema de repente dar plática de cómo manejar el estrés, entender que todo este tema del bienestar es algo íntegro, ¿no? Es el cuerpo, cómo me cuido, hago ejercicio, me alimento, pero también la mente, ¿no? Cómo es tan poderosa y tan importante, cómo también cuido mi mente. Entonces, esos son dos prácticas que nosotros, te digo, las teníamos ya desde antes y creo que definitivamente durante la pandemia agarraron una relevancia súper importante. Oye, Moni, ¿y cómo le hacen o cómo recomiendas tú que hagamos? Porque nos queda claro entre colegas de recursos humanos que nos dedicamos a gestionar personas, equipos y cultura, todas estas iniciativas vemos el valor directo a los resultados de la persona y por lo tanto a los resultados del negocio y lo vemos así con una línea recta derechita, ¿no? Pero hay muchos líderes que todavía yo veo que les cuesta trabajo ¿cómo que te vas a una clase de yoga a la mitad de la jornada? Eso vete en tus horas libres, ¿no? Vete el sábado, vete el domingo, aquí hay un chorro de chamba que hay que hacer. Y si está deprimida o está tristecito o lo que sea, pues que lo resuelve en su casa, aquí es chamba, ¿no? Aquí yo no soy niñera de nadie, una vez me dijo un líder Ujú, y sentí que me ujú. caí de la silla, ¿no? Y cómo ayudar o cómo recomiendas tú gestionar estos líderes, porque hay unos fáciles, pero los dificilillos, cómo Ujú. acompañarlos a que vean el valor de este acompañamiento psicosocial cuando lo ven como esta pérdida de tiempo, ya sabes, estos millennials que quieren hasta yoga en su escritorio, Ujú. cómo podríamos acompañarlos? No, súper, la verdad es que es una muy buena pregunta y es un tema que nos ocurre en muchas cosas, ¿no? Ahorita que te escuchaba pensaba en el tema de diversidad,
que también es mucho lo que nos pasa en la conversación, ¿no? De cómo entendemos que el traer mujeres o el traer gente de la comunidad LGBT no es algo bonito porque somos buena onda. ¿Cómo podemos explicar que hay todo un business case detrás, ¿no? Entonces, mi recomendación para poder explicar tanto estas cosas que estamos platicando, como de la mente, como la importancia de cuidar a la gente, como cualquier otra cosa que luego cuesta un poco vender, el como, ¿por qué voy a hacer eso? Yo mi recomendación, primero que nada, es conocer a mis líderes y entender cómo llegarles, ¿no? Hay gente que son muy de datos. A mí, dime la data y como dices tú, dime exactamente cómo se va a ver reflejado en el negocio, ¿no? Entonces, y te metes a leer, entonces, literal, con mujeres, así lo hemos, el Banco Internacional de Desarrollo dice que, ¿no? Que cuando tienes mujeres en tus comités ejecutivos, entonces, el ponerte a buscar data, eso ayuda mucho, eso nos ha servido mucho con algunos líderes que son escépticos, ¿no? Con otros simplemente el irles enseñando un poco los efectos, ¿no? De mira, vamos a ver este equipo que tiene esta persona, que está desmotivada, que le está costando, que está pasando por problemas personales donde no puede sacar lo mejor de sí y el líder tampoco quizás lo está ayudando, ¿no? Porque ahí el líder siempre es clave, ¿no? A mí esa frase que dicen que las empresas, que las personas no renuncian a la empresa, sino renuncian al líder, a mí se me hace completo. Y lo mismo, a veces que te quedas más por el líder, es algo muy, muy cierto. Entonces, creo que uno, te digo, los datos, dos, enseñar diferentes tipos de ejemplos donde ves, ¿no? Hay veces que decimos, ay, ¿qué tiene ese equipo? Que se ven tan felices o que entregan tan buenos resultados y te pones a rascar un poquito, no, pues tienen un líder que les permite ser ellos mismos, que les permite, ¿no? El otro yo escuchaba en que decía, oye, te veo muy estresado, tómate 2 días, de verdad, tómatelos, vete, descansa, no se va a caer nada, ese tipo de líderes son los que nos ayudan muchísimo a fomentar, ¿no? Ese ambiente que queremos. Y una manera de medirlo, otra vez yéndonos a los números y a los datos, es con encuestas de clima organizacional. También le recomiendo mucho a nuestra audiencia, quien no tenga encuestas de clima organizacional, recomiendo que los tengan, porque tienes números. Nosotros tenemos diferentes tipos de encuestas. Tenemos las de clima organizacional, tenemos una encuesta que mide la calidad de la gerencia, nosotros le llamamos Managing the PepsiCo Way, pero en realidad lo que mide es a los líderes, nos miden, nuestros equipos nos miden tal cual, es anónimo y te evalúan, y encuestas de 360, ¿no? Donde tanto tus pares, como tu reporte, como la gente que te reporta, te miden. Entonces, estas cosas nos ayudan mucho porque tienes hay data específica que te dice, a ver, lo que estás haciendo con tu equipo te ayuda o no te ayuda. Hay veces que gente tiene resultados muy, muy bajos y te metes a ver y es justo este tipo de cosas, ¿no? Ahorita hemos hablado mucho aquí de la seguridad psicológica, el psychological safety. Entonces, este tipo de cosas de crear un espacio seguro para nuestra gente, no nada más físico, pero también emocional, lo ves reflejado en el número, ¿no? Y entonces la persona te puede decir, no, pero yo soy buenísimo, pero pues sí, pero los números no lo están reflejando, ¿no? Entonces, y así evaluamos a la gente y eso tiene un efecto directo en su evaluación anual, en incluso su incremento de sueldo. Entonces, es cómo atas esas cosas que la empresa quiere empujar directamente con lo que mides y ahora sí que, pues, con lo que te cae, ¿no? Esa es, no hay de otra, ¿no? Entonces, nos encargamos no nada más de medir los resultados, digamos, de negocio, pero también los resultados que tenemos como líderes. Sí, es que tener datos, y digo, y que los datos que dices de encuestas de cultura o encuestas de efectividad de liderazgo deberían de ser claras, consistentes y recurrentes, ¿no? Para poder estar viendo Correcto. si va alguien un poquito mejor, alguien un poquito peor. Hay veces que tenemos que ser más creativos para traer datos y poder convencer a los líderes, ¿no? Porque hay unos que necesitan el microejemplo de datos mucho más específico. Me acaba de pasar un líder, imagínate, o sea, yo como recursos humanos me estaban contando sus pares, ni siquiera me lo dijo él, que una de su equipo se puso a llorar como una loca porque falleció su abuelito. Y su abuelito había sido en la práctica su papá, le había pagado la carrera, le había dado, le impulsado profesionalmente, etcétera, y había fallecido y se acababa de enterar.
le pidió permiso a su jefe para irse a acompañar pues al velorio, ¿no? Y porque no estaba bien, o sea, estaba triste. Ujú. No la dejó, no la dejó. Dijo, no, hay cosas que hacer, cuando acabe la jornada te vas al velorio que quieras. Dije, no, o sea, me parece el error más grave del universo. Como persona creo que no es algo que se tiene que hacer, Sí, como líder correcto. tampoco. Ujú. Y dije, en ese caso creo que tendríamos que traerle datos de decirle, mira, el desempeño que tenía esta persona antes de esa decisión que tuviste y después, porque yo estoy casi segura que esa persona, después de esta decisión tan poco empática de su jefe, tuvo una renuncia silenciosa inmediata. Entonces, ¿qué Totalmente. desempeño tuviste? ¿No? Que si tienes otro caso que le diste algún tipo de acompañamiento a alguna situación personal, seguramente el desempeño va a subir, sin duda, porque la gente somos agradecidos en su mayoría. ¿No? Y el poder mostrarle estos números, decir cómo era el desempeño antes de esta decisión que tomaste y cómo es después, ¿qué te hubiera ayudado más? ¿Darle medio día? ¿O 2 días? ¿3 días? Darle 3 días, pero que su desempeño regresara bien o mejor, o ya mal por siempre hasta que renuncia, se va y el dolor de cabeza de voltear. O sea, yo creo que como dices, se hace por dos razones. Una es pues, porque buscamos ser buenas personas, tener empatía y ayudarnos, pero la otra es como negocio no te funciona, no es una buena decisión. Y con datos hay que estar demostrando constantemente a los líderes. 100%. Oye, y lo costoso, acabas de sacar un dato muy poderoso, que es la renuncia silenciosa. Yo siempre digo que esos son los más peligrosos, ¿no? El que renuncia y se va, dices, bueno, pues ya se fue, ¿no? Ya se fue. Hay muchos que se nos arrepienten, no sé, seguramente te ha pasado también, pero hay muchos que después se arrepienten y dicen, me vendieron o no sabía lo que tenía y todo, pero bueno, se fueron. Pero los que renuncian y se quedan, los quiet quitters, esos son los más peligrosos porque esa persona ya renunció, o sea, esa persona ya no quiere estar ahí, no siente un compromiso. Yo también he llegado a ver en mi carrera ese tipo de casos que acabas de contar, Maru, y tú imagínate cuando el jefe necesita pedirle, oye, necesito que te quedes más tarde, oye, necesito que me cubras en esta junta, tú imagínate el nivel de compromiso que va a tener después cuando yo te necesitaba a ti en un momento tan importante, no estuviste, yo no me voy a quedar, ¿no? Hay muchos TikToks y memes y así de que a las 6 en punto me voy, pero es cierto, la gente que no siente ese nivel de compromiso, a diferencia, por ejemplo, yo como mamá de 2 hijos, que he sido súper apoyada, súper ¿no? Los embarazos que me fue súper mal, de quédate, cuando todavía no era muy común el home office, quédate todo tu embarazo de home office, ni te preocupes. Tú imagínate mi nivel de compromiso es, aquí me tienen, ¿no? Totalmente al revés de que si me hubieran dicho, no, pues te vienes aquí con la náusea y sintiendo, te sientas, ¿no? A calentar el asiento, pues obviamente el nivel de compromiso es diferente. Entonces, definitivamente, el buscar, como dices tú, maneras creativas de poderle enseñar a nuestros líderes la importancia de preocuparse por ellos, de tener empleados felices. Yo siempre digo, es que entre más, y suena, y es difícil, ¿no? Porque suena como que, ay, como felices y lo que quiero es que me den resultados, pero que entiendan esa importancia de tener gente satisfecha y gente feliz, como la comparación es muy diferente y la cantidad de resultados y lo que puedes, se oír feo, pero lo que puedes sacar de esa persona es mucho más, mucho más fuerte que el ser, ¿no? Un jefe o una jefa mucho más inflexible y que no entienda a su gente. Otra cosa que yo siempre le recomiendo a los líderes es, tómense el tiempo para conocerlos. Hay otro concepto que también déjame te comparto que nos hemos metido mucho a entender en PepsiCo, que es los engagement factors. ¿Qué es lo que hace que una persona se quede o se vaya? Y nos hemos metido incluso, ahorita estamos con los directores, entendiendo persona por persona. Tú, Maru, ¿qué te mueve?
porque lo que te mueve a ti es diferente de lo que me mueve a mí, posiblemente, o es diferente de lo que le mueve al compañero de al lado. Y entonces el que los líderes entiendan esos factores, que a veces creemos que todo es dinero, entonces te retengo a billetazos. Pues no, resulta que a ti ahorita lo que más valorabas no era el dinero, era la flexibilidad por un momento de vida en el que estás pasando, ¿no? O hay una persona que justo por su momento de vida sí es el dinero lo que necesita. Entonces, el liderazgo ha cambiado definitivamente. Lo que se espera de un líder es muy diferente a lo que se esperaba hace algunos años. Y qué bueno, la verdad, porque el liderazgo en esta nueva corriente que se tenía que ajustar es, si no, no conectas con las nuevas generaciones. Y Correcto. ya los millennials, que ya son a partir de los 40 años, ya no son los chavitos practicantes como todavía hay como esa idea, no, ya son los Ujú. de 40 millennials, ya a lo mejor tu 60% de fuerza de trabajo es millennial. Sigues sin Correcto. ajustarte a ellos, pues en 2, 3, 5 años va a ser el 80% de la organización. ¿Quién crees que va a salir así volando de la organización? Tú, porque no te estás ajustando a las nuevas realidades. Y es inevitable y tiene muchas ventajas los millennials. Hay unos prejuicios horribles. Tienen unas ventajas maravillosas, pero sí, como dices, hay que empezar a conocer estos engagement factors que no les mueve lo mismo y que las frases Ujú. constantes de, pues es que ya lo hubiera querido yo cuando era joven. Tú en tu juventud, en tu contexto, pero este nuevo joven en esta realidad y en este contexto probablemente le mueva algo más. Y conocer estos engagement factors me parece interesantísimo de ir instruyendo a los líderes, que como recursos humanos lo hagamos, pues también hay beneficios que tenemos que poner. Me tocó poner una empresa como beneficio un seguro de médico 24 horas para animales, de veterinario, Ujú. y fue súper valorado, porque pues Correcto. hoy es una realidad, hay que ajustarme a la realidad y seguro para devices, ¿no? Para los tablets, celulares y no sé qué, porque Ujú, hoy es algo ujú. preciado. Mi papá Claro, jamás hubiera preguntado por algo así en el trabajo. ¿Le van a dar seguro a mi perro? ¿Me van a cambiar mi jamás. computadora? Jamás. Él buscaba una pensión y otras cosas. Bueno, pues ni modo, hay que estar leyendo como recursos humanos estos engagement factors y como líderes tienen que volverse cazadores, Ujú. cazadores detectives de engagement factors. Totalmente, totalmente, Mar. Ay, apenas llevamos dos. Vamos con la otra, Moni, porque Ya si no, sé, no por eso vamos a dije, ya avanzar. no voy a hablar más para poder contestar las preguntas, porque en una pregunta se nos va. Se nos va. Oye, nos pregunta Carlos Rojas de Venezuela, ¿qué desafíos han presentado para alinear la cultura organizacional con regiones o países que forman parte de Latinoamérica? Si cada cabeza es un mundo, ahora cada país y cada situación en Latinoamérica se vuelve mucho más interesante. ¿Cuál es tu experiencia en esta alineación cultural internacional? Totalmente. Fíjate, muy buena pregunta también, muchas gracias. Hay un concepto que yo creo que se vuelve muy valioso en todos los ámbitos, pero en este es muy interesante, que tú lo mencionaste hace rato, que es la empatía. El ser empático con el otro, ¿no? El entender. Entonces, hay cosas que podrían sonar muy sencillas, pero por ejemplo, una cosa que teníamos era el idioma. Entonces, en los foros que había Total Latam, siempre se hablaba en español, porque la mayoría hablan español, entonces siempre hablamos español, hasta que en algún momento alguien de Brasil levantó la mano y dijo, ¿y por qué siempre es español y por qué no se habla en portugués? Entonces, ahora lo que empezamos a hacer en los town halls es cada quien habla en el idioma que se siente cómodo. Entonces, yo hablo en inglés, yo hablo en español, él habla en portugués, se les pone a todos subtítulos abajo, ¿no? Y de hecho, Zoom te ofrece ya la opción que tú puedes poner subtítulos en el idioma que tú quieras. Y esa ha sido parte de ser empático y decir, sí es cierto, sí la mayoría de Latinoamérica habla español, pero hay todo un país que habla otro idioma y cómo le hacemos para que ellos también se sientan incluidos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo también que podría parecer sencillo, pero también
nos dimos cuenta que no estábamos siendo de repente como muy empáticos en el tema de los horarios, ¿no? Entonces de repente poníamos una junta, ¿no? México, imagínate, yo pongo una junta a las 6 de la tarde. Pues hay un momento que Brasil está 4 horas adelante, ¿no? Entonces le estoy poniendo a las 10 de la noche una reunión, pues no, eso no es empatía. O al revés, que la persona de Brasil me ponga a mí una llamada a sus 7 de la mañana, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y justo entrándole por el tema de la empatía, ¿no? De cómo entendemos al otro, cómo nos preocupamos por el otro. Entonces, esos son 2 tips, digamos, sencillos y rápidos que les doy. Otro tip también que a veces nos pasa en México, esta frase que hay de que nos miramos el ombligo, ¿no? Hay veces, México es el país, es el negocio más grande de PepsiCo fuera de Estados Unidos a nivel mundial. Entonces, una cosa que pasó mucho a través de los años es que México decía, pues soy el más grande, pues yo lo sé todo, ¿no? Entonces yo no necesito mucho como de otros países, de preguntar porque son más chiquitos que me van a enseñar. Y después nos fuimos entendiendo que para nada, al contrario, hay países que son más chicos, pero viven una cantidad de temas que requieren resiliencia, ¿no? De temas incluso de gobierno, de inflaciones, de un montón de cosas que necesitamos aprender de ellos y por supuesto nosotros también podemos compartir. Entonces, cada vez estamos intentando más hacer foros de mejores prácticas, incluso meter dentro del plan de desarrollo el que te muevas a otro país, el decir, no es un nice to have, sino parte de tu plan, obviamente, si te lo permite tu vida personal, si tú quieres moverte a otro país que te pueda dar ciertas características y traer gente de otros países. Eso ha ayudado mucho. Tener equipos donde tienes gente de diferentes países, de diferentes, es lo que hablábamos hace rato de la diversidad, ¿no? Puedes tener gente que viene de otras empresas, que viene de otro país, o que se fue y regresó, porque tiene una mirada muy diferente, ¿no? Yo he tenido la bendición, he tenido roles LATAM, roles globales, roles en Estados Unidos, estuve basada un par de años, roles con Scope México, he estado en 3 empresas, como comentabas. Entonces, sí, la mirada es muy diferente. A veces oye, yo me acuerdo de acá, oigan, no seamos tan duros con esta área, yo pasé por esa área y yo sé lo que están viviendo, ¿no? Entonces, por eso me gusta un poco pensar esta pregunta en torno a la empatía, en torno y el otro día tuvimos una reunión con un equipo que se estaban quejando de otro equipo y justo decíamos, y decían, es que ellos tienen que entender, decimos, ¿y qué tal si es al revés? ¿Qué tal si somos más bien nosotros los que no estamos entendiendo? ¿Y por qué no primero nosotros nos metemos a entender su realidad y después, posiblemente, al ver ellos nuestro interés por genuinamente entender lo que está pasando, pues genuinamente ellos también van a querer entender nuestra realidad. Entonces, esa es mi sugerencia, ser más empáticos, entender al otro y genuinamente entender cómo podemos ser más fuertes y cómo nos enriquecemos más cuando nos complementamos con gente que piensa diferente o que viene de otros backgrounds diferentes al nuestro. No, es que acabas de dar, Monila, de la vida, o sea, no solo del trabajo. Imagínate qué Correcto. mundo diferente seríamos si somos más empáticos y escuchamos más al otro en relaciones de amistad, de pareja, de familia, de todo, ¿no? La verdad es que la Ujú. empatía y la escucha creo que siempre es una de las respuestas que no se van a agotar, ¿no? Y creo que es este primer punto que estás diciendo me parece el primer punto. Pero Ujú. complementando con un segundo punto, he visto como que corporativos, si a veces en una sola ubicación, o solo en México, pero que la planta está en Chihuahua y está en Puebla, alinear y dices, ¿qué tanto corporativo baja y qué tanto le damos libertad a que el sitio proponga, ¿no? Esta lucha constante entre, sí quiero darle la libertad porque quiero que tengan su propia cultura y su propia dinámica y su propia comodidad, pero también tiene que haber una línea que unifique la organización, ¿no? Porque pertenecemos todos a una misma camiseta. Entonces, ¿cómo has gestionado tú esta parte o cómo has visto que se pueda hacer para gestionar esta línea entre lo que los corporativos buscan conectar y las libertades que tendrían que dejar? No, esa es una gran pregunta
y me encantaría decirte que lo tenemos resuelto, pero la verdad es que sí, es un reto muy grande, sobre todo siendo una empresa tan grande como es PepsiCo. Sí es un reto y hace un mes estaba en Nueva York, platicaba justo con la cabeza de recursos humanos a nivel global de PepsiCo y bromeábamos con eso porque nos decía, ¿qué necesidad tienen todos de hacer sus programas? Si PepsiCo ya tiene programas a nivel global, si ya tienen cursos, iniciativas, ¿por qué empeñarse, ¿no? En lugar de alinearse al centro. Y la verdad es que nos pasa, como dices tú, o sea, le pasa a la cabeza que está sentada en Nueva York, pero me pasa a mí también luego con las regiones, que también digo otro programa, pero si ya tenemos un programa de mujeres o si ya tenemos un programa de desarrollo, entonces sí es un reto, pero desde mi punto de vista es otra vez entender qué necesidad hay detrás, ¿no? Más que decir, y déjame me confieso, y yo muchos años era de los de se alinean porque se alinean, y me di cuenta que no iba a llegar a ningún lugar hasta entender qué había detrás. Entonces, por ejemplo, en ventas, ¿no? Yo decía, oye, ya tenemos un programa de trainees, ¿por qué crear otro? Hasta que me fui a vivir, año y medio, me fui a vivir la experiencia de ventas y ya sentada ahí afuera en la calle, ahí entendí, dije, ah, ya entendí por qué necesitan otro programa de desarrollo, porque las necesidades son diferentes, porque la realidad que viven, porque el perfil que están buscando. Entonces, para responder tal cual tu pregunta, sí es un reto y creo que mi recomendación, más que empujar y decir se suben porque se suben, es entender del otro lado qué necesidades hay y dejar muy claro dónde no hay manera de flexibilizar. Por ejemplo, te comentaba hace rato del PepsiCo Way, que es nuestro framework cultural. Existen 7 comportamientos del PepsiCo Way que todo ser humano que esté en la nómina de PepsiCo tiene que vivir. Entonces ahí sí no hay manera que tú digas, oye, pero yo quiero hacer 8 comportamientos, y yo diga, no, pero yo no le quiero llamar PepsiCo, güey. Entonces, el ser muy claros y decir, ese no se mueve. Ahora, quizás tú puedes moverle con cómo lo quieres bajar a tu gente. Entonces, quizás, por ejemplo, en México le llamamos viviendo en modo PepsiCo, porque aparte vimos el mexicano, tú sabes que es muy ingenioso, entonces dijimos PepsiCo, güey, dijimos, bueno, no, van a venir por ahí cosas que no queremos, entonces vamos a ponerle viviendo en modo PepsiCo. Siguen siendo los mismos comportamientos, no le movimos. Entonces, esa es mi recomendación, alinear muy bien, ya sea a ti que te esté tocando crear la estrategia que vas a bajar o te la van a bajar, entender muy bien qué cosas no se pueden mover, qué cosas deben de ser así porque son la esencia y quieres que tu gente viva lo mismo, así esté en Chihuahua, en México o en Rusia, y qué cosas sí se pueden mover y qué cosas sí puedes tener y sí puedes hacer. Hay una frase que utiliza justo el corporativo que le llama un poquito como creativity, no, freedom within a framework, ¿no? O sea, es como puedes tener libertad dentro de ciertos parámetros. Entonces, por eso digo que me encantaría decirte que ya está, todavía seguimos avanzando, pero creo que nos hemos vuelto mejor. Y también para cerrar este comentario, lo mismo que platicábamos hace rato, Maru, que muchas veces que la gente entienda las ventajas que tienen el tomar una u otra decisión. ¿A qué me refiero? Somos más ágiles también. Hay veces que si estamos 10 haciendo lo mismo, 10 estamos, ¿no? Yo estoy en México haciendo mi programa de desarrollo para mujeres, suponte, y está alguien en Chihuahua también haciendo su programa para mujeres, y está alguien en Caribe haciendo su programa para mujeres, en lugar de decir, oigan, ¿por qué no hacemos un task force que se encargue solo de pensar y lo baje a todos? Que haya gente quizás representando diferentes regiones o diferentes países y, pues sí, nos ayuda a ser más ágiles, le quita trabajo y a veces cuando la gente me dice, es que ya no veo la luz del sol, es que estoy agotado, digo, también eso, pues sí, pero quieres tener todo, ¿no? Entonces también aprende a delegar, ¿por qué no te quitas tú esta iniciativa y le das a ese equipo que se encargue a hacer? Entonces, creo que a veces también un poquito de labor de venta y de que la gente vea los beneficios que te da el poder, ¿no? Adoptar una estrategia que viene de manera lineal y también poder ser flexible, como este ejemplo que te puse de ventas. Obviamente hoy soy mucho más sensible cuando alguien me dice, Moni, eso que nos estás bajando del centro no está cumpliendo con nuestras necesidades.
Hoy ya aprendí, yo ya digo, déjame entender, déjame voy a tu planta, invítame a tu centro de distribución, sentémonos con ese grupo y entendamos dónde están las diferencias. Creo que es una jornada donde uno va aprendiendo. Sí, no, es que es todo un reto, o sea, digo, además el monstruo que es PepsiCo en tamaño, dimensión y complejidad, además creo que le pondrá una, varias dificultades mayores, pero bueno, Carlos de Venezuela ya te contaron algunas condiciones o algunas de las circunstancias, no sabemos en dónde trabajas, pero que te puede ayudar a elegir estas batallas entre lo cuál es el framework que decías, el marco, y en dónde sí podría buscar libertad, y eso puede ayudar a alinear esta cultura entre países y entre diferentes ubicaciones. Muy bien. Correcto. Vamos con la otra. Nos pregunta Blania Correal, ¿cómo han medido los avances de la transformación y sus impactos en el negocio? Ya sabes que Change Management ha estado a lo largo de recursos humanos ya muchos años. Creo que se habla mucho de Change Management. Yo he visto, por lo menos en mi experiencia, muchas buenas iniciativas de Change Management de inicio. O sea, muy buenos arranques, muy buenas mediciones dentro de las primeras etapas, pero los cierres, como que va perdiendo ahí la fuertecilla. ¿Cómo tú, en tu experiencia, has visto que funciona esta parte de medición? No, muy buena pregunta también. Mira, mi recomendación, primero que nada, es tener muy claro qué quieres mover. ¿Cuáles son tus indicadores? ¿Cuáles son estos famosos KPIs, no? Porque hay veces que decimos, y el otro día nos pasaba con un programa de mujeres, justo, ¿no? Estoy muy metida en el tema de diversidad de género, por eso tengo tantos ejemplos de estos, pero queríamos un programa para gerentes, para poder hacer un pipeline para tener más directoras mujeres a nivel directivo, que todavía tenemos ahí un reto. Entonces, entonces el programa estaba increíble y era cómo íbamos a transformar, pero los KPIs, y se lo estábamos presentando a una de nuestras líderes y nos decía, ¿y cómo qué quieren medir? Ah, no, pues rotación. No, 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 atracción, no, no, a ver, no le puedes pegar a todo. ¿Qué quieres pegarle? ¿Qué es lo que realmente? Entonces, ahí es donde te das cuenta y dices, sí es cierto, tengo que tener muy claro qué es lo que quiero lograr cuando estás pasando, ya que hemos pasado por muchos procesos de transformación digital, automatizaciones, cambio de modelo de gestión, en el que quieras, primero que nada, mi recomendación es ten muy claro qué quieres medir, qué quieres mover, qué quieres lograr con eso. Ten una manera muy clara de medirla, vela midiendo a través de tu transformación, porque luego yo siempre digo que el PowerPoint aguanta todo, ¿no? Haces unos charts preciosos donde vienen tus KPIs y no vuelves a tocar los KPIs hasta que acabó el proyecto y si bien te va, como dices tú, ¿no? Y entonces ahí ves, ay, no le pegué, ay, pues no. Entonces yo siempre digo, pon claras tus metas, qué es lo que quieres lograr y luego pon una manera de cómo lo vas a ir midiendo a través del tiempo, cómo lo vas a ir. Hay veces que hay que recalcular. Por ahí también vi que había una pregunta que tenía que ver con la metodología ágil, ¿no? Agile. Y una de las cosas que a mí me encanta es este tema de los MVPs, ¿no? Este Minimum Valuable Product, donde no todo tiene que estar perfecto y terminado, sino puedes, como es con los celulares y con muchas cosas hoy de la tecnología que lanzan una versión y de ahí le van haciendo, ¿no? Iteraciones y le van haciendo mejoras y mejoras. Entonces, lo mismo, ¿no? En las transformaciones, una cosa que nos hemos dado cuenta que nos funciona mucho es lanzar y recalcular. No tener miedo a decir, esto no está funcionando, ¿no? Eso es algo que empoderamos a la gente y les decimos, levanta la mano, di, esto no funciona, esto no, lo que vendieron no lo estoy viendo en mi localidad, y entonces te ayuda justo a ser más ágil y decir, ok, ¿cómo lo podemos ir mejorando? Entonces, eso es uno de mis consejos. Otro es tal cual como dices, hay que marcar una jornada clave de transformación. Mi recomendación es marca una temporalidad específica. Voy a tenerla durante 2 años. Entonces voy a marcar cuál es mi roadmap durante ese tiempo, cómo voy a medir, como te decía, cómo voy a medir el éxito, cómo lo voy a ir, ¿no? Viendo y midiendo durante el tiempo. Y luego también algo de la metodología de change management que utilizamos mucho es el sustain. ¿Cómo Ujú. voy a medir? Pues, ¿no? Ya hice el kickoff, ya lo lancé, ya está el go live, ya hice una gran fiesta,
pero ¿qué pasa después? ¿Qué es lo que dices tú? Muchas veces después nadie se acuerda, "Ay, ¿cómo se llama el proyectito ese que lanzaron?". Entonces, nos aseguramos de que haya un sustain, y hablamos mucho del sustain. ¿Quién se va a encargar del sustain? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Quiénes van a estar involucrados? Ah, pues vamos a hacer juntas cada 3 meses, ok, vamos a hacer. Entonces, el asegurar que hay todo un plan muy robusto del antes, el durante y del después de la transformación. Y la disciplina de hacerlo, ¿no? Porque se puede quedar bien Correcto. bonito y luego no revisitar el PowerPoint como mencionabas. Sí, correcto, correcto. Aquí nos sirven muchos equipos. Tenemos nuestra área de Change Management, es un área muy robusta que tenemos gente que solo está dedicada. Tenemos un área, una oficina de transformación también que se enfoca a hacer este trabajo. Entonces, también hemos visto que es algo que nos sirve mucho el que haya gente dedicada a un proyecto. También hemos aprendido que a veces less is more, ¿no? Hay veces que tenemos miles de proyectos, queremos ganarlas todas, y a veces hay que priorizar. Yo ahorita justo estoy en ese proceso con mi equipo de decir, a ver, no, o sea, qué padre, hay miles de iniciativas, hay miles, todo queremos pegar, todo queremos hacer, pero no podemos desenfocarnos de las prioridades. Entonces, hay veces que hay cosas que hay que decir que no. El otro día vi una idea increíble que dije, a ver, vamos a guardarla tantito en el cajón, pero por unos meses nada más, y en unos meses que pasemos a este otro Go Live, abrimos el cajón y retomamos la idea. Eso también se vale y ese también es otro consejo que doy. Hay veces siempre dicen este famoso tema de aprende a decir no, ¿no? Y es algo que nos cuesta, a veces creo que esta cultural nos cuesta el decir no, pero yo digo que es mucho peor decir sí a todo y después no poder cumplir, después estar pidiendo perdón por todos lados. Entonces, algo muy importante también en las transformaciones que hemos visto es decidir qué sí voy a hacer ahorita, qué voy a hacer, incluso marcar estos panoramas por los próximos 5 años, ¿no? Dónde, ¿no? Los horizontes, como le llamamos nosotros, ¿no? ¿Qué está en el horizonte 1? ¿Qué está en el horizonte 2? ¿Qué está en el horizonte 3? También te permite muy bien para poderte enfocar. Sí, perfecto. Pues se nos está acabando el tiempo, Moni, porque pues claramente no íbamos a acabar con tantas preguntas, pero creo que tuvimos conversaciones muy interesantes, nos diste tips muy valiosos que te agradecemos muchísimo. Además, me encanta la forma en que lo platicas y lo conversas, porque además no lo haces todavía mucho más digerible. Entonces, te agradezco muchísimo. Y para cerrar, una última pregunta. Constantemente nos están preguntando libros que recomendemos, porque somos ya a nuestra edad somos hambrientos de seguir creciendo y aprendiendo y creciendo. ¿Algún libro que nos recomiendes y que el auditorio le puedas decir, este vale la pena? Sí, claro que sí. Mira, voy a recomendar dos. Hay una escritora que yo soy fan, ¿no? Hay un tema que ya no platicamos ahorita, pero que también hemos trabajado mucho en PepsiCo, que es el tema de la vulnerabilidad. Y Brené Brown es alguien, y quien no le gusta leer, tiene también especiales en Netflix increíbles, y tiene en YouTube también pueden encontrar de ella, Brené Brown. Y hay un libro que me encanta que se llama El Atlas del Corazón. Se oye como muy romántico, pero no es romántico, tiene que ver más con el tema de las emociones y se ha metido a entender y conocer todos los tipos de emociones que existen y cómo las vamos viviendo cada quien, cómo manejarlas, cómo canalizarlas. Entonces, ese es un libro que a mí me encanta, aparte me lo regaló una persona que quiero muchísimo. Entonces, ese libro se lo recomiendo mucho. Y hay otro libro que tiene que ver con todo este tema de empoderamiento y un poco ya más como la dinámica de las empresas y un poco todo este tema como de política corporativa que se llama Power. Hay muchos libros que se llaman Power, si se meten van a ver muchos, pero el que yo les hablo es de Jeffrey Pfeffer, se llama, después se los podemos, si quieres, ahí poner para que vean cómo se escribe, pero se llama Jeffrey Pfeffer, y él habla justo de este tema de cómo funciona el poder en las compañías, ¿no? Y cómo el poder a veces es un tema que lo vemos como satanizado y no nos damos cuenta que queramos o no es algo que existe y entre más lo entiendas y aprendas a leer y aprendas a entender cómo se mueven las cosas en tu organización y también entiendas tu poder, ¿no? Y entiendas tú cómo tiene impacto cada una de tus decisiones y cómo te comportas, también es, bueno, muy, muy buena. Así es que ahí les dejo dos opciones diferentes que personalmente me ha servido mucho, tanto en el trabajo como en mi vida personal, y ahí se los recomiendo. Yo no he leído ese de Power y ya me diste muchísimas ganas, voy a ir a buscarlo rápidamente.
El de Brené Brown, sí, o sea, tienen que leer todo lo que haga Brené Brown, porque me parece que esa mujer, socióloga interesantísima, Maravilloso. búsquenla, se escribe como René, pero con B de burro antes, Brené Brown. Tiene unas cosas y unas TED Talks y varios libros. El primero es The Power of Vulnerability, que es una Ujú. joya también. Esa mujer no la tienen que dejar de leer porque me parece brillante. Y para cerrar, Moni, ¿algún último mensaje que quieras decir al auditorio? No, primero que nada, muchísimas gracias a RHTV. La verdad es que feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Los felicito por hacer ese tipo de iniciativas, porque la verdad es que yo siempre que me reúno con colegas de otras empresas, digo, otros países, aquí en PepsiCo, todos estamos intentando resolver lo mismo, ¿no? Todos tenemos los mismos retos, las mismas preguntas, y entonces, entre más podemos platicar entre nosotros, compartir mejores prácticas, nos damos cuenta que nos hacemos mucho más fuertes. Entonces, ese es mi último mensaje, es colaboremos con más empresas, abrámonos, preguntémonos y nos damos cuenta que podemos hasta avanzar mucho más rápido. Yo estoy aquí a sus órdenes, ¿no? Y pueden compartir mi perfil de LinkedIn con muchísimo, me encanta compartir con otras empresas, con otras personas, así es que con muchísimo gusto, cualquier otra duda, otra pregunta que haya quedado de seguimiento, con mucho gusto lo respondemos. Pues muchísimas gracias, Moni, a nombre de todos los que están viendo este programa. Te agradezco muchísimo tu tiempo y también a los que nos están viendo, muchas gracias por quedarse hasta el final de la conversación porque se quedaron igual de entretenidos que Mónica y que yo. Muchísimas gracias y a la comunidad les recuerdo que vamos a tener el 18 de junio un foro de tendencias laborales. Esta vez va a ser sobre reclutamiento y selección, es completamente gratuito, solo tienen que registrarse en cualquiera de las redes sociales de Recursos Humanos TV, pero anótenlo, 18 de junio, foro de tendencias laborales sobre reclutamiento y selección. Pues les agradezco muchísimo su tiempo también de Mónica y nos vemos en el próximo programa de Frente a Frente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.